Lo principal es de que ya con estas elecciones se ha dejado claro de que el Perú no ha querido volver a ese gobierno y esos 10 años del señor Fujimori, justamente en la persona de su hija Keiko Fujimori. Eso ha quedado muy claro y la movilización internacional que hemos llevado a cabo pues lo ha probado y ha permitido que justamente el señor Humala pueda ganar. Seamos claros, la diferencia ha sido bastante corta, ¿no? Bastante pequeña, pero de todos modos hemos dejado claro de que el Perú es un país digno, el Perú quiere una democracia transparente y abierta y sobre todo justamente un país en libertad. Ahora, con respecto a lo que hemos visto del señor Humala hasta ahora, se puede decir que ha estado bastante discreto y sigue bastante discreto. Hemos visto que ha dado algunos, digamos, rasgos de tener un gobierno que quiere continuar un poco con lo que se hace internacionalmente, y lo digo con respecto a la ley de la consulta previa, ¿no? Con referencia a la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la cual para nosotros nos parece positivo, porque justamente hemos estado trabajando en este tema para que se reconozca los derechos de los pueblos indígenas en el Perú. Este trabajo no solamente compete al Perú, sabemos que también aquí en México se ha modificado la Constitución, por ejemplo, para darles mayor cobertura y mayor protección, y yo creo que el Perú estaba un poquito atrasado en este tema. La Organización Internacional del Trabajo, en los reportes que sacan actualmente hasta el año 2010, justamente pedía al Perú que por lo menos identifique qué son los pueblos indígenas en el Perú. Y ese trabajo creo que ahora va a tener que hacerse debido a que la ley de consulta previa pues especifica quiénes son los pueblos indígenas en el Perú. Esto por una parte. Por otra parte también estamos viendo que poco a poco, por desgracia, se están dando casos o descubriendo casos de corrupción dentro de las filas de diferentes partidos, en los cuales el partido de gobierno. Y esto creo que es un poco sintomático de lo que es pues la conformación de los partidos políticos en el Perú, por no decir movimientos en el Perú. Eso es pues un grave problema. Yo creo que ahora el señor Humala debe pues poner cartas en el asunto. Cortar de raíz este tipo de problemática, ya que la democracia no puede funcionar justamente teniendo al gato como despensero. No podemos funcionar así. Y sería justamente la oportunidad para que se haga una reflexión sobre los tipos de partido que queremos tener, sobre todo cómo se conforman estos partidos. Nosotros en Cambia Perú tenemos una filosofía bastante clara. Nosotros somos la sección de recursos humanos del Perú, y es por eso que nosotros buscamos cada vez profesionales competentes para que puedan justamente formar parte de este gran proyecto llamado Perú. Carlos, porque se enfrenta el señor Humala, y él lo decía el día 28 de octubre, en una reunión que tuvo con su partido, recordándole el aniversario de su partido que lo lleva al poder, y dice que un punto y un tema importante es lo de la corrupción, que aunque uno le señalan inclusive que su vicepresidente lo señalan de corrupción, y lo señalan desde el primer día de su gobierno, ¿se enfrentará a esto el señor Humala? Digamos que es una piedra un poco en el zapato lo que ha ocurrido con el señor Chejade. Evidentemente pone, digamos, en riesgo el discurso que se tenía anticorrupción y sobre todo tráfico de influencias. Yo creo que acá el señor Humala debe ser bastante claro y cortar el problema de raíz. No se puede permitir que en la cabeza pues existan este tipo de situaciones. O damos un buen ejemplo al país y avanzamos en una línea anticorrupción clara, o no damos este signo y veremos pues que el Perú va a seguir funcionando de esta manera, ¿no? Entonces tendrá que trabajar el señor Humala sobre esto de la corrupción, bastante. Que sería la base para poder despegar como país en los otros aspectos. Exactamente, porque mire, de nada sirve tener legislación, y muchas veces se dice un poco con broma que habría que sacar una ley que diga que hay que cumplir con la ley, ¿no? Pero si no tenemos nosotros las bases morales como para poder aplicar la ley, pues difícilmente vamos a poder cambiar un país. Entonces yo creo que el cambio verdadero empieza a la cabeza, y eso es lo que nosotros esperamos del gobierno del señor Humala. El papá el señor padre del señor Humala,
le ha dado por dar muchas declaraciones, inclusive se contrapone con algunas declaraciones de su hijo como presidente del Perú, y entre otras dice el señor padre del señor Humala que qué bueno que se tenga un gobierno militarizado, que se dejó atrás el gobierno civil y que a partir de que llega su hijo se llega a un gobierno militarizado. Pues es su apreciación, yo diría no tan respetable. Pero bueno, le diré que muchas veces se ha asociado el señor Humala al gobierno del señor Chávez, lo cual pues no ha sido nada bueno para la elección que tuvo justamente en el año 2006. Aparte de ese hecho, yo diría que no se puede estar jugando con el caudillismo ni con las dictaduras en América Latina. Yo creo que ya esa etapa pasó, esa etapa es justamente una historia bastante difícil de nuestros pueblos y ahora estamos ya en una etapa de democracia, donde cada ciudadano debe ejercer ese derecho a tener un país en democracia. No podemos entonces estar dándole más vueltas a este asunto de gobiernos militarizados o no. La opinión del padre del señor Humala, por lo tanto, para mí es simplemente sin importancia. Carlos, y tú como secretario general del partido Cambia Perú, que están muy al pendiente del desempeño y el desarrollo que está teniendo el presidente Humala, en estos primeros 100 días, ¿en qué se pudiera basar este partido que tú dignamente representas, como es Cambia Perú, en cuanto a algunos aspectos a poder evaluar al gobierno de Humala, si va bien, si tiene que corregir, si le faltan bases? Sabemos que hay muchos puntos pendientes, que pudiera ser algunas reformas estructurales también en el gobierno del Perú, pero algo así como atacar el desempleo, como que con la política fiscal, que con la política monetaria, ¿qué se han hecho en estos primeros 100 días del gobierno? Bueno, se ha mantenido básicamente el modelo económico, que es el que nos ha llevado ahora, felizmente, a tener reservas internacionales netas de aproximadamente 48.000 millones de dólares. Esto es importante remarcar. Lo que pasa es de que seguimos con un mismo modelo económico, por eso es que nosotros incidimos mucho en la cuestión de la ciencia y la tecnología. El Perú actualmente, gracias a ese modelo económico, pues obtiene unas ganancias bastante importantes. Lo digo porque los mercados internacionales pues compran de muy buena manera el oro, la plata, que ha subido, por ejemplo, en 200% desde el año 2009 hasta ahora, ¿no? Tenemos cobre también, petróleo, que está ahora en $98, por ejemplo, y eso ha llevado a que el Perú tenga pues unas reservas interesantes, unas reservas importantes. Pero, ¿qué hacemos con ese dinero? ¿Qué estamos haciendo en el fondo con el modelo económico? ¿Lo mantenemos o lo cambiamos? Yo diría que hay que hacer una especie de cambio, pero transicional. ¿A qué nos referimos con esto? En que el Perú, al mismo tiempo que sigue vendiendo evidentemente sus recursos naturales, porque no hay que olvidar que ellos forman parte del 70% prácticamente de las exportaciones, debemos incidir en lo que es educación, ciencia y tecnología. Con respecto al punto que usted acotaba del trabajo, ¿por qué nosotros apoyamos el punto de la educación, la ciencia y la tecnología? ¿Por qué? Porque hay un lazo muy claro entre la creación de empleo y la formación que tienen nuestros jóvenes en el Perú. No se puede prometer empleo a quien justamente no ha tenido formación. Lo que estaríamos prometiendo serían empleos precarios y evidentemente temporales. Cuando uno da una formación de base, es ahí donde podemos permitir justamente la creación de empleos a largo plazo. Y es más, incubadoras de empresas que pueden ya permitir que otros jóvenes puedan encontrar empleo ahí. Entonces, esto va de la mano. Y el Perú no puede escapar justamente a lo que exige ya el siglo XXI. Con respecto a la ciencia y la tecnología, estamos hablando acá de lo que las empresas deben aportar. Las empresas en el Perú hacen un trabajo bastante grande, las industrias, justamente por avanzar, pero todavía no tienen el grado en ciencia y tecnología como para competir con países del primer mundo. Es ahí justamente donde debemos incidir para que ellos puedan crear empresas, crear ciencia y tecnología para así afrontar de mejor manera los retos del siglo XXI. Porque aún así, Carlos, el 27% de las exportaciones del Perú
es de materia prima, o sea, sí tienen un gran porcentaje Sí. en cuanto a valor agregado y producto terminado. Tenemos, pero seguimos siendo todavía dependientes de lo que es el extranjero. Un país debe mantener un cierto equilibrio para justamente no ser tan dependiente del extranjero. Y lo digo con respecto, por ejemplo, al tema que tratábamos de los recursos naturales. Si usted ve por qué tenemos ese éxito en la venta de recursos naturales, verá que todo es debido a influencias externas, a factores externos. Por ejemplo, vemos el oro. Si usted ve el oro, ha habido un aumento de 2,9%, ¿de acuerdo? Con respecto a las últimas cifras del mes de octubre. ¿Pero por qué? Debido a que los países justamente ahora han tomado el oro como valor refugio. Y esa es una cuestión coyuntural, no es una cuestión evidentemente que va a durar a largo plazo. Luego, la depreciación del dólar, por ejemplo, con respecto al yen o al euro, también ha influido en eso. Entonces, siguen siendo factores externos. La cuestión del petróleo. ¿Por qué ha subido en 5%, por ejemplo, este último mes? Porque tenemos una crisis en lo que hemos llamado la primavera árabe, con los problemas en Libia, Túnez, Egipto, Arabia Saudita incluso. Entonces verá que son factores externos que contribuyen a que el Perú pueda seguir avanzando, pero evidentemente siguen siendo factores externos, por lo tanto temporales. Habrá que ver, bueno, y las últimas estadísticas que se tienen en cuanto a la calidad de la educación en el Perú. Es un tema muy interesante. La educación todavía en el Perú no, digamos, ha avanzado hacia lo que debemos tener como país ya que ve hacia futuro. Por desgracia tenemos todavía en el Perú instituciones que no aportan a la discusión en la educación. Eso por un lado. Por otro lado tenemos también unas instituciones politizadas, las cuales impiden que la reflexión de base se haga para obtener mejores resultados en la educación. Lo digo porque, por ejemplo, a nivel de las universidades todavía se mantienen una suerte de cacicazgos, ¿no?, con los rectores en ciertas universidades, los cuales pues hacen huelgas, digamos, muchas veces sin razón, o que no se justifican debido a que estamos ahí, pues, en cierta manera, atentando contra el futuro profesional de estos jóvenes. Yo creo que a ese nivel necesitamos, pues, una suerte de discusión nacional para que se eviten esta pérdida de tiempo, se mejoren los niveles de calidad de los profesores y sobre todo avancemos en una currícula que permita ser competitivos en este siglo XXI, ¿no? ¿Qué le queda por hacer al partido Cambia Perú que representa el licenciado? Lo que esperamos es de que el Perú mantenga esa estabilidad democrática sobre todo y que la institucionalidad en el Perú pues mejore, porque de eso se trata. Si avanzamos como país, si queremos avanzar como democracia, debemos avanzar en términos de institucionalidad. Mucho antes, diría yo, que en términos, por ejemplo, de economía, ya que lo primero es la institución. Luego podemos hablar de economía. Dicho sea de paso, la economía no funcionará si nuestra institucionalidad pues sigue siendo lo que es. Yo creo que lo principal, y es el llamado que hacemos en Cambia Perú, es de que se opte a la cuestión de la educación, la ciencia y el tecnología. El Perú debe salir ya justamente del siglo XX para pasar al siglo XXI y esto solamente se hará pues con mejor educación y sobre todo avances en ciencia.